Hola a todos y bienvenidos a Otra Educación. Conversaciones y lecturas para que florezca una nueva educación. Encantado de estar aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, Ujú. la teoría de la emoción construida. Interesante, sí. Esta teoría desafía la visión tradicional de las emociones, que las ve como reacciones instintivas, Ya. y nos propone que en realidad las emociones se construyen activamente en nuestro cerebro. Exacto, es una perspectiva que cambia por completo cómo entendemos las emociones. Y para nuestros oyentes, que muchos son profesoras y profesores, Claro, esto tiene muchísima relevancia en el aula. por supuesto. Imaginemos por un segundo al gobernador de Connecticut, Dannel Malloy, dando un discurso Sí. después de la tragedia de Sandy Hook. Ah, Su voz se quiebra al hablar de los profesores que protegieron a sus alumnos. una imagen muy poderosa. Esa tristeza, así universal, ¿verdad? Desde la visión clásica de las emociones, sí. Ajá. Diríamos que todos nacemos con circuitos emocionales específicos para cada emoción, como la tristeza, la ira, el miedo, etc. Como si cada emoción tuviera una huella dactilar única Exacto. en nuestro cuerpo y cerebro. Y esa huella se activa de manera automática ante ciertos estímulos. Es como un reflejo. Ajá. Y esta idea de las emociones como algo innato y universal Total. está presente en todas partes, ¿no? Totalmente. Desde programas infantiles como Barrio Sésamo hasta series policíacas del FBI. Donde analizan el lenguaje corporal para detectar mentiras. Ciro. Y aquí viene lo interesante. Yeah. La ciencia moderna no ha encontrado esas huellas dactilares emocionales que propone la visión clásica. Es cierto. Y esa es una de las razones por las que la teoría de la emoción construida Ajá. ha ganado tanta fuerza en los últimos años. Entonces, ¿qué nos dice esta nueva teoría? La teoría de la emoción construida nos dice que las emociones no son innatas, sino que se construyen a partir de la interacción entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que es súper flexible, por cierto, Sí. y nuestra cultura. Es decir, aprendemos a sentir. Exactamente. No nacemos sabiendo qué es la tristeza o la alegría. Correcto. Volviendo al ejemplo del gobernador Malloy. Sí. Mi cerebro, al escuchar su voz quebrada Ah. y teniendo en cuenta el contexto de la tragedia, predice qué debería sentir Ajá. y cómo debería reaccionar mi cuerpo. Es como si nuestro cerebro hiciera una predicción Sí, basada en la información que recibe, Ah. tanto del cuerpo como del entorno. y esas mismas sensaciones físicas, como el corazón acelerado, el nudo en la garganta, Sí. podrían interpretarse como tristeza en un contexto, pero como miedo o incluso alegría en otro. Exacto. La clave está en la interpretación que nuestro cerebro hace de esas señales. Piensa en las mariposas en el estómago. Ajá. ¿Son nervios ante un examen o emoción antes de una cita? La sensación es similar, Sí, pero la emoción que construimos es diferente. es fascinante. Entonces, si entiendo bien, según esta nueva teoría, las emociones no son universales. No, no lo son. A diferencia de lo que propone la visión clásica, Correcto. la teoría de la emoción construida nos dice que las emociones varían entre culturas. Exactamente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Pensemos en cómo se expresan la alegría o el enojo en diferentes países. Los gestos, Bueno. las expresiones faciales, incluso las palabras que usamos para describirlas, pueden ser completamente distintos. Y esto tiene sentido. Sí. Si consideramos que la cultura moldea nuestra forma de interpretar el mundo, Por supuesto. nuestras experiencias y por lo tanto también nuestras emociones. Totalmente. ¿Y qué nos dice la ciencia sobre cómo se construyen las emociones? Bueno, la teoría de la emoción construida se basa en la idea de que nuestro cerebro Ajá. no tiene circuitos preprogramados para cada emoción. En cambio, construye la experiencia emocional a partir de la información que recibe del cuerpo. Y del entorno. Ya veo. Imagina que sientes un nudo en la garganta y tu corazón late rápido. Ajá. En un contexto de peligro, Sí. tu cerebro podría interpretar esas señales como miedo, pero en un contexto de alegría, Ah, como emoción. es increíble cómo nuestro cerebro puede dar diferentes significados a las mismas sensaciones físicas. La clave está en la interpretación. Entonces, podríamos decir que las emociones son una especie de predicción Ajá. que hace nuestro cerebro sobre lo que estamos experimentando, Exacto. basándose en nuestras experiencias previas y en el contexto actual. Nuestro cerebro está constantemente haciendo predicciones sobre el mundo y las emociones son una parte importante de ese proceso. Es como si nuestro cerebro fuera un director de orquesta.
Me gusta esa analogía. Que coordina nuestras sensaciones físicas, Sí. nuestros pensamientos Ujú. y el contexto para crear la experiencia emocional. Una orquesta de la emoción, podríamos decir. Es una idea realmente revolucionaria. Sin duda. Y tiene muchísimas implicaciones Mm, para la forma en que entendemos el aprendizaje, el comportamiento humano ajá, y, por supuesto, la educación. exacto. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte de esta inmersión profunda. Si pensamos ahora en cómo aplicar esta teoría de la emoción construida al aula, Sí. se abren muchísimas posibilidades Ajá. para crear un espacio de aprendizaje más efectivo y compasivo. Claro, porque si entendemos que las emociones se construyen, podemos ayudar a nuestros estudiantes a comprender el origen de sus emociones, Exacto. a reconocer las señales físicas en su cuerpo Mm. y a conectarlas con el contexto que están viviendo. En lugar de simplemente etiquetar las emociones como buenas o malas, que a veces se hace, ¿no? Sí, a veces caemos en esa simplificación, Claro. pero esta teoría nos invita a ir más allá. Totalmente. Imaginemos, por ejemplo, un niño que tiene una rabieta en clase, Mm, desde la visión clásica. ¿Podríamos interpretarlo como una falta de control o un comportamiento desafiante? Y simplemente intentaríamos reprimir esa emoción. Exacto. Pero la teoría de la emoción construida Ajá. nos invita a indagar más a fondo. A ser un poco detectives de las emociones. Me gusta eso, sí. En lugar de simplemente reaccionar a la conducta, buscamos comprender la experiencia del niño. ¿Qué está sintiendo en su cuerpo? ¿Qué ha sucedido en su entorno? ¿Qué podría estar contribuyendo a esta reacción? Claro, quizás está experimentando frustración porque no puede completar una tarea o ansiedad por una situación familiar. O tristeza por la pérdida de una mascota. Y al comprender la raíz de la emoción, Ajá. podemos ayudarle a desarrollar estrategias de afrontamiento más saludables. Exactamente. En lugar de decirle, cálmate, Sí. que en realidad no ayuda mucho. No, para nada. Podemos validar sus emociones Mm. y enseñarles a regularlas. Hay muchísimas herramientas que podemos poner a su disposición. ¿Cómo cuáles? Podemos enseñarles técnicas de respiración, mindfulness, incluso a expresar sus emociones a través del arte o la escritura. Me encanta esa idea. Lo importante es darles el poder de manejar sus emociones. En vez de sentirse controlados por ellas. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante. Dime. La diversidad de las emociones. Claro, no todos experimentamos la misma emoción de la misma manera, ni la expresamos de la misma forma. Exacto. Y aquí la cultura juega un papel fundamental. Sin duda. Como educadores, ¿Sí? debemos ser conscientes de que las normas culturales influyen en cómo se expresan y se interpretan las emociones. Un niño que ha aprendido a reprimir la ira puede manifestarla de forma pasiva-agresiva, Ajá. mientras que otro de una cultura diferente Ajá. la expresará de forma más abierta. Es fundamental que tengamos en cuenta estas diferencias Sí. y que evitemos imponer nuestras propias interpretaciones. Totalmente de acuerdo. La teoría de la emoción construida nos invita a ser más humildes, a reconocer que no tenemos todas las respuestas. A aprender de nuestros estudiantes Exacto. y a construir un diálogo abierto sobre las emociones, Donde todos nos sintamos seguros para expresar lo que sentimos. sin miedo a ser juzgados. Claro. Y esto nos lleva a la regulación emocional. No se trata de eliminar las emociones porque todas las emociones son válidas, sino de aprender a manejarlas La regulación emocional es una habilidad fundamental. para el bienestar ¿Sí? y el éxito en la vida. Y como cualquier habilidad puede aprender. No nacemos sabiendo cómo regular nuestras emociones. Correcto. Es algo que aprendemos a lo largo de la vida, Ajá. con la ayuda de nuestros padres, profesores y otras personas importantes en nuestro entorno. Podemos enseñar a nuestros estudiantes a identificar sus detonantes emocionales, Sí. esas situaciones o pensamientos que les Mm. provocan emociones intensas, También podemos enseñarles a reconocer las señales físicas de la emoción. como la tensión muscular, la respiración acelerada o dolor de estómago, Y por supuesto, enseñarles estrategias para calmarse. como ejercicios de respiración, técnicas de relajación o simplemente tomarse un tiempo para estar en silencio. Y recordemos que nosotros, como educadores, Sí, también somos modelos a seguir. claro. Nuestros estudiantes aprenden observando cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Si nosotros somos capaces de regular nuestras emociones en situaciones de estrés, les estamos enseñando una valiosa lección.
les estamos mostrando que es posible manejar las emociones de forma saludable. Absolutamente. La teoría de la emoción construida nos invita a ser más conscientes de nuestras propias respuestas emocionales. Y a buscar apoyo cuando lo necesitemos. No podemos esperar que nuestros estudiantes manejen sus emociones de forma saludable. Claro. Si nosotros no somos capaces de hacerlo. Es importante que cuidemos nuestro propio bienestar emocional. Para poder ser un buen modelo para nuestros alumnos. Exactamente. Y si pensamos en cómo aplicar este nuevo entendimiento de las emociones en nuestra vida diaria, la teoría de la emoción construida nos da herramientas poderosísimas para el cambio social. Si las emociones son construidas, incluso aquellas que consideramos negativas o destructivas, entonces podemos trabajar para construir emociones más positivas y prosociales. Exacto. Pensemos en la empatía, Claro. por ejemplo. Desde la visión clásica, la empatía sería una respuesta automática, casi como un reflejo ante el dolor ajeno. Pero la teoría de la emoción construida nos dice que la empatía, como cualquier otra emoción, se puede cultivar, le puede aprender. Es decir, que podemos enseñar a nuestros estudiantes a ser más empáticos, a comprender y compartir las emociones de los demás. Eso es realmente esperanzador. Imagino las posibilidades. Si enseñamos a nuestros estudiantes a reconocer las señales emocionales en los demás, a ponerse en el lugar del otro, a comprender el contexto de sus emociones, podemos construir una generación más compasiva, más solidaria, más capaz de construir un mundo mejor. Y no solo eso, si las emociones se construyen socialmente, también podemos deconstruir las emociones negativas que generan discriminación, violencia o prejuicios. Claro. Muchas veces estas emociones negativas se basan en estereotipos, en ideas preconcebidas sobre ciertos grupos sociales. Si entendemos que estas ideas no son naturales ni inevitables, sino que se aprenden y se transmiten culturalmente, podemos empezar a desafiarlas. Podemos enseñar a nuestros estudiantes a cuestionar esos estereotipos, a buscar información más allá de los prejuicios, a construir una visión más justa y equitativa del mundo. Exactamente. La teoría de la emoción construida nos empodera para ser agentes de cambio, no solo a nivel individual, sino también a nivel social. Podemos usar este conocimiento para construir una sociedad más justa, más compasiva, más humana. Es una visión realmente inspiradora. Y me alegra que hayamos podido explorarla en este episodio de Otra Educación. Conversaciones y lecturas para que florezca una nueva educación. Ha sido un placer compartir esta inmersión profunda en la teoría de la emoción construida con ustedes. Esperamos que les haya dado nuevas herramientas para comprender y gestionar las emociones, tanto en sus aulas como en sus vidas. Recuerden, queridas y queridos profesores, que cada día tienen la oportunidad de ayudar a sus estudiantes a construir un mundo mejor, un mundo donde las emociones se dicen para conectar, para comprender, para crear. Hasta la próxima.